Hola a todos, mi nombre es Larilu y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de migración. ¿Qué es la migración? Hay un montón de definiciones sobre qué es la migración. Vamos a ver qué nos dice la ONU. Migrante es cualquier persona que ha cambiado su país de residencia, lo que incluye a todos los migrantes, independientemente de su situación legal o de la naturaleza o el motivo de su desplazamiento. Organización de las Naciones Unidas. Esta definición igual no me parece que sea tan buena porque excluye un montón de gente que tal vez emigra dentro de un mismo país. Por ejemplo, imagínate que estás viviendo en un pueblo y cumplís 18 años, querés estudiar en la universidad, pero tu pueblo no tiene universidad. Entonces decidís emigrar a ya sea la ciudad capital o la segunda o tercera ciudad más importante de tu país. Veamos qué nos dice el Parlamento Europeo sobre qué es la migración. La migración es el desplazamiento de personas de un lugar a otro para establecerse en un nuevo emplazamiento. La migración puede ser voluntaria o involuntaria y puede ocurrir por una variedad de razones diferentes, que van desde cuestiones económicas hasta ambientales o incluso sociales. Parlamento Europeo. Ahora que ya sabemos qué es la migración, vamos a hablar sobre cómo me doy cuenta si emigrar es para mí. La verdad es que no hay una fórmula secreta o una fórmula única para darse cuenta si emigrar es para vos. Te voy a contar qué me pasó a mí. Tengo la suerte de que mi viejo nos llevó a mi hermana y a mí a conocer el mundo. Primero empezamos conociendo Argentina, que es mi país de origen. Y la verdad que estoy súper agradecida con mi papá por todo eso. A los 11 años, él decidió llevarnos a conocer Europa. Fuimos a París, Madrid y Londres. Esto fue hace un montón de tiempo, así que las ciudades hoy en día ya están bastante cambiadas. Pero la verdad que ese viaje fue un antes y un después en mi vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la miseria que yo veía todos los días de mi vida en Argentina no estaba en otros países. Entonces dije, ¿por qué yo no vivo así? ¿Por qué yo no vivo en una ciudad o en un lugar con esta calidad de vida? Obviamente no me di cuenta a los 11 años, que fue cuando hice el viaje, todo eso de la calidad de vida, sino que fue algo que se fue desarrollando con el tiempo, pero que empezó ahí cuando tenía 11 años. Ahora, ¿cómo alimenté esas ganas de seguir conociendo lo que había fuera de lo que yo conocía? Con el tiempo me di cuenta que estudiar era mi forma para poder vivir por periodos medianamente largos, por así decirlo, en otro lugar, con una razón. Por ejemplo, a los 15 años en Latinoamérica es muy común o hacer una fiesta de 15 años, quinceañeras, o irse de viaje. Y la verdad que mi situación amistosa o mi situación social no era la mejor de todas, no tenía ganas de hacer una fiesta y no le veía sentido en gastar tanta plata para una sola noche. Entonces lo que hice fue irme de viaje. Pero necesitaba un motivo. Para mí irme de viaje a Disney, que era lo que hacían la mayor parte de las chicas que cumplían 15 años en esa época, no era una opción porque era como, bueno, sí, me voy a divertir, pero ¿qué voy a ganar de esto? Además de ir a un parque de diversiones. Entonces, me acuerdo que estaba en el colegio y una vez charlando con una chica que estaba en otro curso, pero en el mismo año que yo, me dice que recién había vuelto hace un tiempo de un viaje, de un intercambio para estudiar inglés. Y dije, ¡fua! Esa es la forma que yo quiero para viajar por un tiempo relativamente largo. Y empecé a investigar, long story short, terminé haciendo un viaje de un mes al sur de Inglaterra con Global Studies, que lo súper recomiendo. No me están sponsorando este video, pero lo súper recomiendo igual. Para estudiar inglés en el sur de Inglaterra por un mes. Esa fue la primera vez que yo viajé sola, sin mi familia, con un grupo de gente que casi no conocía, a el otro lado del mundo. Y ese fue otro punto de inflexión en mi vida. Luego más adelante fui haciendo otros viajes. Hice algo parecido para estudiar francés. Después en la facultad hice un intercambio de 5 o 6 meses a Francia, donde ahí sí fui absolutamente sola. No les voy a mentir, fue duro. En ese momento yo ya estaba de novia con quien hoy es mi marido. Adi, te mando un saludo. Un beso enorme, que está acá editando este video. Y estar lejos de mi familia, de mis amigos, de todo lo que conozco y de mis rutinas, fue duro. Pero fue como ese último paso para decir sí, vamos por todo, emigrar es para mí. ¿A qué voy con todo esto? La idea es que puedas vivir la experiencia que tiene un emigrante. Estar lejos de tu familia, estar lejos de tus amigos y estar lejos de todo lo que conoces, para tener la experiencia más cercana de una persona que se fue de su lugar de origen.
Entonces, yo te recomiendo hacer viajes relativamente largos de 1, 3, 6 meses, en los cuales vos sepas que vas a volver, pero que vas a estar lejos de todo y tengas la experiencia más cercana a extrañar, a crearte una rutina nueva estando lejos, a conocer gente nueva todos los días y, no sé, trabajar o estudiar desde otro lado. Ahora, si no puedes irte tan lejos como lo hice yo, que loca de mierda me fui a otro continente, puedes irte a otras ciudades dentro de tu mismo país, que tal vez sea más barato. ¿Qué tener en cuenta antes de mirar? Primero, la legalidad es súper importante. Yo nunca te voy a decir que vayas a un país sin revisar antes qué es lo que necesitas para estar de legal ahí. Es sumamente importante que estés de forma legal en el país a donde vayas. Entonces, ¿qué tenés que hacer para esto? Revisar todos los requisitos legales que implica tu nacionalidad en el país a donde vayas, ya sea, no sé, el dinero que tengas que demostrar, el tiempo que te puedes quedar, qué tipo de trabajo puedes tener, etc. Eso es sumamente importante. Después, otra cosa a tener en cuenta es la estadía. Es clave tener al menos 2 semanas, de 2 semanas a un mes aproximadamente, de una estadía que vos hayas alquilado previamente o previo a viajar. Esto te va a dar una especie de seguridad mental porque vas a tener un lugar a donde llegar. Y la verdad que con todo el estrés que primero que estás cargando con tu estrés personal, porque te estás yendo de tu país, no sabes qué vas a hacer, estás empezando una nueva aventura. Después el estrés que carga tu familia, que en parte te lo proyectan y medio que uno quiera o no, medio que carga con ese estrés de la familia de ay, pero ¿qué le va a pasar a mi hijo querido, que no sé qué, o a mi primo o a mi hermano, lo que fuera? Uno lo va a cargar con eso inevitablemente. Entonces está bueno saber que, llegás a tal lugar y tenés una cama y un techo, ya. La última cosa que me parece súper importante es tener un colchoncito de dinero. No te digo que sea una millonada de plata, porque cada uno tiene la situación que tiene o vive dentro de sus posibilidades, pero es muy importante tener un poquito de dinero como para poder cubrir alguna eventualidad. Lo que nos pasó a nosotros cuando fuimos a Irlanda fue que, si bien nosotros llegamos sabiendo que había una crisis de vivienda, no sabíamos que era tan fuerte como lo que estábamos viviendo. Entonces llegamos con una estadía de 2 semanas. Se nos estaban terminando esas 2 semanas y no encontrábamos un lugar donde vivir. No encontrábamos un lugar más fijo que esas 2 semanas y tampoco podíamos renovar en el lugar donde habíamos alquilado, que era una residencia estudiantil, porque no tenían más cupo. Entonces surgió una eventualidad, que fue que encontramos a 2 españoles que estaban alquilando literalmente el piso, no digo piso de departamento como lo dicen los españoles, sino que literalmente el piso entre la cocina y el living de su departamento, que era así. Nos cobraron bastante, lamentablemente, porque la verdad que la situación de vivienda en Irlanda es bastante complicada y bastante difícil de atravesar. Pero la verdad que por suerte pudimos cubrir esa eventualidad con el colchoncito de plata que teníamos. Nosotros nos fuimos con 3.000 euros entre los dos, o sea, no es que nos fuimos con un montón de plata. Por suerte, esa estadía con esos españoles nos dio el tiempo suficiente como para poder encontrar un lugar un poco más permanente. Además, este colchón de plata es bastante importante porque a la hora de alquilar algo más permanente es bastante común yo diría, casi todos los países del mundo, que cuando vas a alquilar tengas que pagar un depósito equivalente a 1 mes o 2, o incluso en algunos países 3 meses al primer alquiler. Entonces, teniendo ese colchoncito, te puedes alquilar 1 mes más el depósito y mientras vivís en ese mes te buscas otro lugar un poco más permanente o un poco mejor mientras estás trabajando, si es que encontraste algún trabajo. Ahora, ya sabemos qué es la migración, cómo me doy cuenta si emigrar es para mí, qué tener en cuenta antes de irte, y ahora otro elemento que me parece súper importante es la preparación psicológica. En mi caso en particular, yo fui a una psicóloga. Creo que está bueno hacer la terapia que vos creas o que sientas que más te funcione. En mi caso fue la psicología tradicional, con mi psicóloga, que la verdad, bye,
te mando un beso enorme. Me parece también sumamente importante que trates la independencia emocional y la soledad. ¿Por qué? Porque vas a estar solo, básicamente. Y te vas a enfrentar a un montón de situaciones nuevas que van a requerir que vos seas emocionalmente independiente. Otra cosa que también recomiendo un montón es llevarte algo tuyo de tu casa que tenga algún valor sentimental. En mi caso, como habrás notado, me gustan mucho los peluches. Literalmente todos los peluches que tengo atrás mío son todos los que yo tenía en Argentina. Y representan para mí mi casa. Entonces, donde están esos peluches inconscientemente es mi casa. Bueno, ya hablamos de qué tener en cuenta antes de emigrar, de la preparación psicológica y por último vamos a hablar sobre los recursos. ¿De dónde saco la información para poder irme? En mi caso en particular me parece súper importante YouTube. YouTube es mi fuente de información principal. Es más, para cuando me fui a Irlanda, mis youtubers favoritos, por así decirlo, sobre Irlanda eran Itzy en Dublín y no me acuerdo el nombre de este otro chico que es español, él es de Barcelona, se llama algo así como Matt Antwood. Voy a dejar acá abajo el nombre de este youtuber, que la verdad me sirvió un montón como para entender cómo se vivía en Irlanda, las cosas más importantes que hacer, que tener en cuenta, cómo se usa el transporte público, qué hacer y qué no hacer en Irlanda y ese tipo de cosas. La verdad que es súper útil. Otro elemento súper importante que tal vez creas que está pasado de moda, que lo usan solamente los viejos, que no sirve para nada, que es una porquería, es Facebook. Facebook es súper importante a la hora de emigrar. ¿Por qué? Porque hay un montón de grupos de gente que estuvo en tu situación o que está en tu situación o que pasaron por una situación similar y hay un montón de grupos de Facebook de, no sé, argentinos en Polonia, argentinos en Varsovia, argentinos en Dublín, latinos en tal lugar, colombianos en tal otro lugar y son claves. Sí hay que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado porque estafadores hay en todo el mundo, así que hay que estar con las alarmas bien encendidas, pero también hay mucha gente buena que quiere ayudar a las otras personas que están en la situación donde ellos estuvieron antes. En mi caso en particular tuve muy buenas experiencias, sí nos quisieron estafar especialmente a la hora de buscar alojamiento en Dublín, pero conocí grandes personas que me dieron un montón de consejos sobre los lugares donde vivimos. Digo vivimos porque emigramos con mi marido al mismo tiempo. Otra cosa súper importante son amigos de amigos. Cuando vos estás comentando en tu grupo de amigos o en tu familia que te quieres ir o que te estás yendo a otro lugar a vivir, lo más probable es que te digan, ay, yo tengo un amigo que vivió o que está viviendo ahí o lo que fuera. Es súper importante que le hables a esa gente. Es muy probable también que sientas un poco de vergüenza a la hora de preguntar cosas a gente que no conoces, porque capaz que les estás preguntando cosas que vos sentís que son como muy privadas o muy personales. Pero hay que romper esa barrera, hay que sacarse la vergüenza de encima y preguntar porque, primero, que es información que te va a servir y segundo, porque tal vez puedas desarrollar una amistad con esa persona y esa persona se puede volver súper importante en tu vida. A nosotros nos pasó que cuando estábamos en Dublín, nos estábamos yendo a Dublín a vivir a Cracovia, que está en Polonia, y lo hablamos con una amiga y ella nos dijo, ay, ¿saben que mi trabajo tiene una oficina en esa ciudad? Los voy a poner en contacto con Mariela, que está viviendo ahí hace un montón de tiempo. Llegamos, le hablamos a Mariela, nos juntamos y la verdad que nos hicimos súper amigas. Así que Mari, te mando un beso enorme. Te extrañamos un montón. Es clave hablar con amigos de amigos. Si llegaste hasta acá es porque te picó el bichito de la curiosidad sobre qué es eso de emigrar, o ya emigraste, o tenés algún conocido o amigo o familia que haya emigrado. Por eso te voy a pedir que le des like al video, que te suscribas, actives la campanita y dejes un comentario contándonos tu historia. Sé que la migración puede ser un proceso muy desafiante, pero estoy acá para poder ayudarte a atravesarlo de la mejor forma posible y estoy segura de que vas a aprender un montón de cosas que de otra forma hubiese sido imposible. Por eso te quiero agradecer por haberte quedado hasta el final de este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!